Ok. Véngase, vamos a compartir la palabra de Dios. Ok. Tiene su Biblia. Ábrala en el libro de Filipenses, el capítulo número 2. Vamos a continuar en el día de hoy, pues en la serie de enseñanzas que empezamos hace como 4 semanas atrás, que decidimos ponerle de nombre lecciones que he aprendido en la oscuridad. Lo que estoy compartiendo con la iglesia, que estamos compartiendo, es simplemente enseñanzas de la palabra de Dios, principios, verdades, que Dios nos ha mostrado, no solamente a mí, sino a mi esposa también, a nuestra familia, a través de todos estos años, desde 1984 para acá, especialmente de 1992, hasta el día de hoy, verdades, principios de vida que Dios nos ha enseñado a través de esos momentos cuando las cosas, todo se derrumba, cuando las cosas que pasan a nuestro alrededor no tienen sentido, cuando se apaga la luz, cuando todo se pone difícil, cuando nos encontramos con callejones sin salidas, o cuando estamos caminando en una dirección seguro hacia donde vamos y de momento surgen ciertos desvíos que tenemos que cambiar todo y no sabemos dónde vamos a parar. En esos momentos, en ese tiempo, pues nuestra familia ha aprendido unas lecciones sumamente importantes de Dios y pues en este tiempo, pues antes de entrar en la próxima serie fuerte, sólida, que va a ser acerca del libro de Primera de Corintios, ahora en el mes de agosto, pues entonces Dios me movió a hacer este tipo de enseñanza. Así que mi esperanza es que lo que vamos a compartir en el día de hoy pues sea significativo para usted y que usted pueda apropiarse de esas verdades y que resista la tentación que todos tenemos, de que cuando escuchamos algunas cosas que son fuertes, ¿verdad? Pues empezamos a mirar para el lado, de decir, wow, qué bueno que fulano está aquí al lado, que necesitaba escuchar eso, o aplicarlo para la vida de otra persona, sino que resista esa tentación y que entienda que aun cuando usted está aquí porque alguien lo invitó o porque usted es parte de esta congregación o ha estado viniendo recientemente, bíblicamente usted está aquí porque la voluntad soberana de Dios así lo dispuso. Amén. De esa forma. Y ya que está aquí, pues entonces trate en la mejor forma que pueda de mantenerse en silencio. Yo sé que todo el mundo está callado, pero su conversación mental trate de controlarla. Pues dile al Espíritu Santo que la controle y tenga una buena actitud, una actitud humilde. La actitud humilde es la actitud de la persona que dice, Señor, yo estoy aquí, tu palabra va a ser expuesta, lo que tú digas, lo que tú me enseñes, yo lo voy a recibir y yo lo voy a poner en práctica. Right? ¿Sabes? No voy a pelear contigo ni a justificarme. Lo que tú me enseñes, yo lo voy a, con tu ayuda, lo voy a poner en práctica en mi vida. Esa es la actitud humilde que Dios anda buscando de parte nuestra. Vamos a hablar hoy acerca de cómo Dios cambia, transforma nuestras vidas, de cómo Dios transforma nuestras vidas. La Biblia dice que la persona que está en Cristo, la persona que es de Cristo, la persona que ha tenido la experiencia de salvación, la persona que ha tenido un nacimiento espiritual, la persona que ha reconocido su condición de pecador, pecadora, la cual le separa de Dios, ¿verdad? ¿Sabe? Dios es un Dios santo, puro, perfecto. La persona que reconoce a Cristo como el Salvador de su alma, la persona que pone su fe en la obra de redención de Jesucristo, en la cruz del Calvario, en sustitución de esa persona que ha tenido esa experiencia, ese nacimiento espiritual, la persona que ahora se ha convertido en templo del Espíritu Santo, gracias a la salvación que ha recibido a través de Cristo, esa persona está en Cristo. Amén. Que la Escritura dice que la persona que está en Cristo, esa persona que está en Cristo, es una nueva criatura. Obviamente es una nueva criatura porque ahora el Espíritu de Dios reside permanentemente en esa persona y porque habiendo estado muerto espiritualmente, ahora está viva espiritualmente. Es una nueva criatura, es una nueva creación. Pero lo que dice inmediatamente luego de eso es algo que representa un reto e intimida posiblemente a muchas personas. El que está en Cristo es una nueva creación. He aquí, todas las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Y la verdad del caso es que si vamos a ser honestos, pues hemos
tenemos gran dificultad con eso porque no necesariamente esa es la experiencia que nosotros hemos vivido. No necesariamente las cosas viejas han pasado. No necesariamente todas han sido hechas nuevas. Y lo que vamos a hablar acerca, lo que nos preocupa en el día de hoy, es precisamente eso, esa obra de transformación, cómo Dios transforma nuestras vidas, right? Cuando yo conocí al Señor, pues escuché muchas personas hablando de que Dios cambió mi vida, ¿sabes? ¿Cómo fue eso, sabes? ¿Cómo cambió Dios tu vida, verdad? ¿Sabes? No. Así que pues de eso es que vamos a hablar. Y posiblemente usted haya escuchado mucho sobre el particular. Nuevamente le exhorto a que tenga una actitud humilde, porque quién sabe si hoy Dios sea el que le enseñe, no el pastor Edwin. La esperanza es que sea Dios el que nos enseñe, amén. Amén. Que es el único que puede ayudarnos a entender. Quizás Dios sea el que nos enseñe y quizás podamos entender las verdades bíblicas que vamos a aprender. Así que vamos a orar un momentito ahí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu misericordia es enorme, porque tú, Señor, las cosas que comienzas, tú las terminas, Señor. Porque tú continúas siendo el Rey soberano del universo y porque tú en el día de hoy te has placido en permitir que pudiésemos venir a este lugar, que es tu casa, es la casa de nuestro papá, de nuestro Padre Celestial, Señor. Aquí estamos con humildad, reconociendo, Señor, la gran necesidad que tenemos de ti, reconociendo que no hay absolutamente nada que tenga valor eterno que pueda pasar en nuestras vidas, a menos que tú estés envuelto, a menos que seas tú el que lo haga, Señor. Yo me escondo detrás de la cruz de mi Rey, de mi Salvador, de mi Señor, de mi mejor amigo, de mi pastor, la cruz de Cristo, Señor. El deseo es exaltarlo a Él. El deseo mío es que cada uno de nosotros seamos atraídos a esa obra de redención en la cruz del Calvario, de forma tal que podamos experimentar en nuestra carne propia, Señor, la victoria que Cristo ha ganado para nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Así que Espíritu Santo, sé tú el que nos enseñes, sé tú el que pues presente la palabra, Señor, y sé tú el que trabaje dentro de nosotros. Con humildad y agradecimiento y con fe, con total dependencia, presentamos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. God is good all the time. Hace un momento le mencioné, Lalo, ¿me subo un poquito, por favor? Un segundito, por favor. Le mencioné que antes de convertirme en cristiano, antes de que Dios hiciese esa obra de salvación en mí, escuché mucha gente decir que Dios había cambiado la vida de ellos. La pregunta entonces que venía a mi mente es, ¿cómo es que Dios cambia la vida de la gente? A través de una cirugía cerebral, a través de una descarga de energía divina, porque yo escuchaba gente decir que yo fui a tal sitio y alguien oró por mí y me pusieron y yo sentí una electricidad y una cosa y toda la cuestión, y mi vida cambió por completo. ¿Cómo es que Dios cambia nuestras vidas? Hay personas que piensan que todo lo que uno necesita hacer, de hecho, luego de haber conocido al Señor y haber empezado a estudiar la Escritura y el Espíritu Santo venir a vivir dentro de mí, pues poco a poco he ido aprendiendo y he encontrado respuestas a esa pregunta y cómo es que Dios cambia nuestras vidas. En el proceso me he encontrado con personas que sugieren que todo lo que usted tiene que hacer es simplemente tú espera en el Señor, descansa en el Señor, porque Él es el único que te puede cambiar, amén. En el proceso también me he encontrado con otras personas que me han dicho, Dios es todopoderoso, pero brother, si tú vas a cambiar, el cambiar depende enteramente de uno. ¿Y qué enseña la Escritura? Para ser transformado espiritualmente, para cambiar espiritualmente, para crecer espiritualmente,
¿Qué dice la Escritura que se supone que nosotros hagamos? Crecimiento espiritual, la madurez espiritual. Otra vez, el que está en Cristo es una nueva ¿qué? Las cosas viejas, todas son hechas para que eso acontezca en mi vida. Ese crecimiento, obviamente, cambio, transformación, crecimiento espiritual, depende de mí exclusivamente. Depende exclusivamente de Dios. ¿O es una combinación de las dos cosas? Y si es una combinación de las dos cosas, ¿cómo dice la Escritura que eso se va a manifestar o realizar en mi vida? La palabra enseña que cuando se trata de crecimiento espiritual, hay una parte que Dios hace y hay una parte que nosotros hacemos. Hay una parte que le corresponde a Dios, hay una parte que le corresponde a el creyente. La palabra de Dios enseña que en la transformación del creyente siempre en la transformación del creyente, en la madurez del creyente, en el crecimiento espiritual del creyente, siempre hay dos cosas que están presentes. Esas dos cosas son parte de la cultura de nuestra iglesia. Es una, la soberanía de Dios, y la otra cosa es la responsabilidad humana. Esas dos cosas siempre están presentes. No hay posibilidad de que haya algún cambio. ¿Cuántos han cambiado? Can I see your hand? ¿Cuántos todavía tienen un poquito más que cambiar? ¿Cuántos tienen un montón para cambiar? So, pues just pay attention, porque la verdad del caso es que Dios está en el negocio, I don't like that phrase, pero para que nos podamos entender, de cambiar personas. Como hemos dicho tantas veces, como la Escritura enseña, como quizás usted ha escuchado en las iglesias que usted ha ido, Dios nos acepta como nosotros venimos. No tenemos que ir a ningún tipo de retiro o de ningún tipo de experiencia mística, esotérica, donde somos limpiados, purificados y ahora venimos a Cristo. No, Dios nos acepta con las verrugas y las arrugas. Amén. Entiéndase la condición que nosotros tenemos. Pero Dios dice en la Escritura que nos ama. Y expresión de su amor es el hecho de que Él tiene una intención claramente definida de cambiarnos. Él nos va a transformar y Él ha establecido la forma en que nos va a transformar. Así que Dios quiere cambiarnos. Y en ese proceso de cambio, transformación, hay dos cosas que están siempre presentes: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y lo que vamos a hacer es simple. Vamos a tomar una porción bíblica que es altamente conocida. La primera parte se canta y se proclama, y es bueno que se haga, porque eso es, o you pay now or you pay later. Decía un anuncio en la televisión, right? ¿Sabes? O pagas ahora o pagas, pero vas a tener que pagar tarde o temprano. Pues esta porción bíblica nos dice algo parecido ahí, ¿verdad? ¿Sabes? Pero en los últimos dos versículos vemos esas verdades presentes, nuevamente la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Es la porción bíblica que está en la pantalla, está en su bosquejo, está en su Biblia, por favor. Y yo les exhorto, les suplico, les ruego, ¿verdad?, con humildad, que saquen su lapicero, particularmente las personas que nos visitan hoy, saquen su lapicero y pues va a tomar algunas notas por ahí, y hay unos blancos que usualmente llenamos. Pero más que nada, lo que yo quisiera al decirle que saque su lapicero es que ese lapicero utilícelo para anotar las cosas que el Espíritu de Dios imprima en su corazón. Esas convicciones que Dios traiga a su corazón en cuanto a lo que Dios nos está enseñando, que sean esas cosas que usted anote, y hopefully algún día durante la semana usted se va a detener y va a ver eso nuevamente, y I don't know, mi esperanza es que Dios transforme nuestras vidas. Amén. God is good all the time. So, en Filipenses capítulo 2, versículos de 9 al 13 y versículos de 9 al 11, nuevamente es esa porción que es tan tremenda y que se canta y se proclama, y que si usted no lo hace en el presente, tarde o temprano lo va a tener que hacer. La
palabra dice, Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 10 dice, y por eso Dios, hablando de Cristo, hablando de la obra de Cristo, hablando de la obra de redención de Cristo, de Kerygma, Christ Kerygma, right? Dios lo exaltó, hablando de Cristo, sobre todas las cosas, y le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa parte era la que me refería, o you pay now or you pay later. O tú lo confiesas ahora o tarde o temprano lo vas a confesar. Amén. No es cuestión de que si lo vas a hacer, es cuándo lo vas a tener que hacer. O doblas tu rodilla hoy o eventualmente la vas a tener que doblar. O lo confiesas a Él como el Señor hoy de tu vida. No solamente mi Salvador, salvaste mi alma, gloria, no me preocupa más la cuestión del cielo, la muerte, porque ya tú me redimiste. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El Señor, el dueño de tu vida. La cuestión es que o lo confiesas como Señor, no solamente verbal, sino lo confiesas con tu vida, con tus decisiones, con tus prioridades. O tarde o temprano, you will have to do it. Toda la humanidad tendrá que doblar la rodilla delante del Rey de Reyes, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Right? Versículo 12 es la porción entonces que nos preocupa mayormente en la mañana, en la tarde de hoy. Por tanto, comienza diciendo el apóstol Pablo, ante el ejemplo, modelo perfecto de humildad, de sumisión, de obediencia del Señor Jesucristo, que fue descrito en los previos 5 o 7 versículos. Cuando dice, haya en vosotros este sentir como en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser Dios como una cosa a la cual aferrarse, todo eso, ¿verdad? ¿Sabe? Por lo tanto, ante ese ejemplo, ese modelo perfecto de humildad, sumisión y obediencia que Cristo nos ha dado, Pablo dice, amados míos, en otras palabras, ustedes a quienes yo he amado con el amor de Cristo, alabado sea el nombre de Jesús, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. En otras palabras, los filipenses habían respondido fielmente a los mandatos divinos que Dios, por medio de Pablo, le había enseñado. Eso es lo que quiere decir cuando dice, ustedes siempre han obedecido cuando yo estaba presente y aún más ahora que yo estoy ausente. Entonces Pablo dice en esa porción bíblica, ocupaos en vuestra, ¿qué? Con temor y temblor. Son porciones bíblicas que a través de los años han sido muchísimas veces malinterpretadas, hacerlas decir cosas que no dicen, y en otras ocasiones pues han sido interpretadas correctamente. Así que Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos quiere decir, implica el trabajar en algo sin interrupción hasta que ese algo haya sido terminado, hasta que ese algo rinda el fruto que se espera de eso. Ocupaos quiere decir, en este caso, desarrollar. Ocupaos quiere decir cultivar, quiere decir ejercitar. Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación. No se olvide, por favor, que la salvación bíblicamente tiene 3 aspectos que los miembros de esta iglesia y muchos de otras iglesias también los conocen claramente. Cuando la palabra habla de salvación, muchas veces nos habla de la regeneración, que es el momento en que nosotros nacemos de nuevo, somos salvos. Fui salvo en ese momento, nací de nuevo, eso es salvación. Pero otras veces la palabra habla de salvación en lo que se conoce como santificación, que es el proceso que prosigue a ese evento que se conoce como regeneración. Y la salvación muchas veces se refiere a la glorificación, a la consumación de su salvación, hablando de la glorificación. Aquí Pablo, cuando dice ocupaos en vuestra salvación, salvación está hablando de la responsabilidad del creyente en el proceso de santificación. Y el proceso de santificación es el proceso de cambio, es el proceso de transformación. Y dice,
ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Quiere decir con reverencia. ¿Por qué temor y temblor? Right? Temor y temblor porque estamos conscientes. And I hope this is your case with everyone here. Estamos conscientes de nuestra debilidad espiritual. ¿Cuántos están conscientes de su debilidad espiritual? ¿Cuántos piensan, yo soy un gigante espiritual, yo estoy un campeón espiritual, yo sí que yo me enfrento? I hope you're not that person. Con temor y temblor porque estamos conscientes de nuestra debilidad espiritual, con temor y temblor porque también estamos conscientes del poder de la tentación, con temor y temblor porque también estamos conscientes, sabemos que diariamente estamos en una guerra espiritual. Amén. Con temor y temblor también porque respetamos a Dios, con temor y temblor también porque queremos obedecer a Dios y no queremos ofenderle. Así que Pablo dice, ocupaos, desarrollen, cultiven, ejerciten su salvación o la responsabilidad que le confiere a ustedes en este proceso de santificación con temor y temblor, con esa actitud. Versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que nosotros produce. Ahora, yo soy responsable de ocuparme de mi salvación, pero es Dios el que produce buenas obras. Yo soy responsable de ocuparme por mi salvación, pero es Dios el que produce fruto espiritual. Amén. Dios obra en nosotros por medio del Espíritu Santo. Para producir esas obras, esas buenas obras, para producir ese fruto espiritual. Así que dice, porque Dios, ocupaos, cultiven, desarrollen, ejerciten esa salvación con esa actitud de temor y reverencia, porque es Dios en que ustedes produce el querer como el hacer. En otras palabras, que Dios es el que infunde energía dentro de nosotros. Tanto Dios infunde energía que produce deseos. Dios infunde energía que produce acciones. Eso es lo que quiere decir. Porque es Dios el que produce en ustedes, en nosotros, tanto el querer como el hacer. Cuando dice querer, no solamente son los deseos, no son antojos, no son emociones. Querer es Dios lo que produce en nosotros. Es una intención de cumplir su propósito planificado para nuestras vidas. Eso es lo que Dios produce dentro de nosotros. Eso es lo que Dios, el Espíritu Santo dentro de nosotros, eso es lo que crea dentro de nosotros. Eso es lo que mueve dentro de nosotros. La intención. Dios nos empuja, Dios nos mueve a querer cumplir el propósito específico que Dios tiene para nuestras vidas. Eso es lo que quiere decir cuando dice que Dios produce en vosotros el querer y el hacer. Simplemente es que Dios nos da poder para que diariamente nos dispongamos a vivir de una forma piadosa. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué razón? Porque es Dios el que produce en ti, en mí, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esa frase no es muy complicada. Simplemente Dios quiere que los cristianos hagamos lo que a Él le satisface. Amén. Y quizás algunos piensen, pues, ¿qué? ¿Está en un ego trip? Que quiere que haga lo que le dé la gana a Él. O sea, no. Dios quiere que tú y yo hagamos lo que a Él le satisface, porque lo que a Él le satisface siempre es lo mejor para nosotros. Esa es toda la cuestión. ¿Y por qué? Pues por eso. Porque lo que le satisface a Él es lo que nosotros conocemos como bendición para nuestras vidas. La persona que satisface a Dios con sus acciones y decisiones es lo que la Escritura llama como bienaventurado, bendecido, dichoso, como usted quiera llamarle. Así que, algunas cosas prácticas para la vida nuestra. La forma, en sus notas, por favor, la forma en que la soberanía de Dios, la responsabilidad humana están presentes en la transformación del creyente. Ahora, inmediatamente de eso, ¿verdad? Hay una porción bíblica. Lo que vamos a hacer es que vamos a identificar 3 herramientas, las más básicas, las más consistentes en la Escritura.
3 herramientas que Dios utiliza, conforme a lo que la Escritura nos enseña, para cambiar nuestras vidas. Y vamos a ver que si bien es cierto que esas 3 cosas están presentes y la Escritura dice claramente qué es lo que Dios utiliza para cambiar nuestras vidas, vamos a ver también que la Escritura nos enseña que tú y yo, asumiendo nuestra responsabilidad humana, precisamos tomar unas decisiones, ¿verdad? ¿Sabes? De forma tal que esas herramientas puedan funcionar en nuestra vida. Dios tiene unas herramientas para cambiar mi vida. Para cambiar la vida de Provi, para cambiar la vida de Rosa, para cambiar la vida de cada uno de sus hijos. Pero el hecho de que esas herramientas estén diseñadas para eso, eso no implica que ese cambio va a acontecer. Esas herramientas precisan ser utilizadas en la vida nuestra. Hay cosas, hay decisiones que tú y yo tenemos que tomar para que esas herramientas puedan funcionar, para que el cambio que Dios quiere operar en nuestra vida, el cambio que quizás tú también, I hope, that should be the case, right? Eso tiene que ser el caso con la persona que ha nacido de nuevo. La persona que ha nacido de nuevo es una persona que espiritualmente estaba ciega. Y por mucho tiempo vivió en esa ceguera feliz como una lombriz. Sin problema de ninguna clase. Pero una vez sus ojos espirituales fueron abiertos, sus escamas cayeron, ahora se percata que lo que hay a su alrededor, que lo que en un momento esa persona consideró como las cosas más tremendas de la vida, no lo eran. Amén. Y por consiguiente, esa persona no se quiere quedar en el mismo lugar donde ha estado, respondiendo de la misma forma, hablando de la misma forma, reaccionando de la misma forma, con las mismas prioridades que tenía anteriormente, porque ahora reconoce, es claro, es evidente, that is wrong. Eso no es lo que es. Amén. So, that's what we're going to do. Pero antes de eso, hay una porción bíblica ahí, es Filipenses capítulo 3, versículo 1. Esa porción bíblica, Dios la trajo a mi atención el miércoles pasado y decidí incluirla ahí, porque esto que estamos hablando, esto es arroz y habichuela, esto es tamales, esto es pupusa, esto es arepa. Esto es la comida básica de nuestra iglesia. Y debe ser la comida básica de la iglesia de Cristo, independientemente de en qué localidad se encuentre. ¿De qué estoy hablando? De los principios estos. De que en el cambio, en la transformación del cristiano, esos 2 elementos siempre están presentes. Soberanía de Dios, responsabilidad humana. Y la mayor parte de las personas que están aquí, que hemos tenido la oportunidad de hablar así, en forma individual, sentándonos uno al frente al otro, saben que una de las cosas que hicimos al comienzo fue dibujar la vía del tren, esa que tenía los 2 rieles y donde va uno va al otro. We did that. Lo primero, conocemos una vía de un tren, donde quiera que sea. Tengo problemas con mis hijos, vía de tren. Tengo problemas en mi casa, vía de tren. Tengo problemas de salud, vía de tren. Esos 2 principios, esas verdades, vía de tren, porque son 2 rieles que siempre van juntos, amén. Se puede separar uno del otro. En el cambio, en la transformación del creyente, sucede lo mismo. Están presentes. Y de esto hemos hablado a la saciedad en infinidad de ocasiones. En caso de que la tentación venga a ustedes y decir, ay, Dios mío, y a eso yo me lo sé de memoria. Debería haber quedado en casa hoy. En caso de que sea su caso, aquí hay una porción bíblica para usted. Todo el mundo, Filipenses 3:1, ¿qué dice? Right? A mí no me molesta en lo más mínimo repetir la misma cosa over and over and over and over and over. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que para vosotros es útil. By the way, and I encourage you, go and check. Chequea
¿Qué es la cuestión? ¿Qué es lo que para vosotros es útil quiere decir en el griego? ¿Sabe? En caso de que you don't want to do that, te voy a decir lo que quiere decir. Que para vosotros es útil lo que quiere decir porque esto evitará que ustedes tropiecen. Repetirlo nuevamente evitará que ustedes tropiecen. That's what that means. Eso es lo que el que para vosotros es útil quiere decir en el idioma griego. Así que estamos en algo importante, altamente significativo para nuestras vidas. 3 cosas que Dios utiliza para transformar la vida del creyente. La primera es la palabra de Dios, la Biblia. Esto es lo primero que Dios utiliza, la Biblia. 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 16 al 17. Lea todo el mundo conmigo, por favor. Vamos. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios. Y es útil, hello, la misma palabra, para enseñar. Habla ahí de doctrina. Enseñar quiere decir instrucción divina. Es útil para redarguir, quiere decir reprender conducta o creencias erróneas. Es útil para corregir, quiere decir restaurar algo o volver algo a la condición correcta o señalar la dirección. La escritura es útil para eso. Es útil para instruir en justicia. Eso quiere decir para adiestrarnos positivamente en cuanto a cómo vivir en una conducta piadosa. Piadoso lo que quiere decir es de acuerdo a la voluntad de Dios, exactamente, right? ¿Sabe? Para que el hombre, la mujer, el joven, el niño de Dios sea perfecto. Perfecto quiere decir capaz de hacer todo lo que ha sido llamado a hacer. Repita conmigo, mi Padre Celestial quiere que yo sea perfecto. Esto es, repita, capaz de hacer todo lo que Él me llamó a hacer. That's what that's for. La escritura es para eso. Hace todas esas cosas que dice ahí, pero el propósito primario es que tú y yo lleguemos a ser capaces de hacer todo lo que Dios ha diseñado para que nosotros hagamos, para toda buena obra. Eso quiere decir las exigencias, los requisitos de la vida cristiana. El punto es es que la escritura, ¿por qué Dios utiliza la palabra para transformar nuestras vidas? Porque la escritura, la Biblia, cambia nuestros pensamientos. Y si cambia nuestros pensamientos, inevitablemente eso va a provocar cambios en nuestra conducta. Amén. Y la aplicación es esta. La aplicación es que mientras más la palabra de Dios penetre en mi mente, más mi vida va a cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar? Si mi vida va a cambiar en la medida que la palabra de Dios penetre en mí, pues entonces yo preciso leerla, yo preciso estudiarla, yo preciso memorizarla, yo preciso meditar en ella, yo preciso vivir la palabra. Persona que dice, yo quiero ser cristiano, yo quiero vivir la vida cristiana, pero es que yo no tengo fe. ¿Está leyendo la Biblia? No. ¿Qué espera? Alguien me dice qué es lo que debo decir después. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Tiene fe? ¿No tengo fe? ¿Está leyendo la Biblia? No. ¿Qué espera? Porque la palabra dice, Dios dice que la fe, el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. All right. Así que lo primero entonces es que Dios utiliza
para transformar la vida del creyente? Su santa palabra. Segundo, Dios utiliza el Espíritu Santo. Esto es simple, fácil de entender. Romanos capítulo 8, versículo 11, dice de esta forma. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿hará qué? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Subraya eso último, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Y el punto es este, escuche, ya lo dijimos al principio, cuando estaba parado ahí abajo, y nuevamente lo volvemos a repetir, porque es útil. Esto nos evita tropezar. La palabra de Dios nos dice que cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona es verdaderamente salva, cuando una persona reconoce a Cristo como el Salvador de su vida, el Salvador de su alma, el Señor de su vida, cuando una persona le pide a Cristo, ven, entra a mi vida, pon tu Espíritu, yo te recibo, yo te entrego mi vida, sé mi Salvador, yo invoco tu nombre, ven y toma control de mi vida. La palabra de Dios dice que cuando una persona hace eso, esa persona nace de nuevo, y cuando nace de nuevo, poder sobrenatural viene a la vida de esa persona por medio de la presencia permanente del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos quieren cambiar? Now you know, Dios utiliza la Biblia, Dios utiliza su Santo Espíritu. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, Dios te bendiga, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en su misma imagen, subrayo lo último, por la acción del Espíritu del Señor. Somos transformados por la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros. Si hay algo que yo quisiera que escribiera por algún lugar, pero sobre todo en su corazón, es esto. Y muchos de ustedes ya lo han escrito, hopefully. El propósito primordial, número uno, si usted quiere, de Dios para nuestras vidas, no es el hacernos felices. El propósito número uno de Dios, desde el mero comienzo, fue y es y será el hacerme más como Jesucristo. Aún en Génesis capítulo 1, versículo 27, cuando Dios y el Espíritu Santo están hablando, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. A nuestra imagen desde el comienzo, hacernos a nosotros a nuestra, by the way, y no, la imagen no es corporalmente. Hello, right, amén. ¿Sabes? No, que se parezca a nosotros, que tenga los mismos ojos de nosotros, no. Y que tenga las manos grandes como nosotros, de tantas pulgadas, de tantos pies, como alguna gente por ahí enseña, que eso es un disparate enorme. Vamos al hombre a nuestra imagen, a nuestro carácter. Ahora bien, el ideal de Dios en su escritura es decirnos cómo cambiar. Yo quiero que tú cambies, yo quiero que te parezcas a mi Hijo Jesucristo, y la forma en que vas a cambiar, yo te la describo en mi santa palabra. Así que el ideal de Dios es decirnos a nosotros cómo podemos cambiar por medio de su palabra, y también el darnos poder para hacerlo por medio de su Espíritu. Esa es toda la cuestión. Dios, ¿qué yo necesito para acá? ¿Qué Dios utiliza para acá? Que yo sea transformado. Dios utiliza su palabra, porque en su palabra me dice cómo Él me va a cambiar. Y necesito la presencia del Espíritu Santo en mi vida, porque el poder de Dios por medio del Espíritu Santo es el poder que yo necesito para poder cambiar. Ahora, problema que tenemos es que nosotros, por lo menos yo me incluyo en ese grupo, yo no sé ustedes, ¿verdad? ¿Sabe? Nosotros no siempre seguimos el plan ideal que Dios tiene para transformar nuestras vidas. Amén.
Otra vez, ¿sabes? Esto ya no me digas. Yo lo he escuchado 1200 veces, no solamente en esta iglesia, pero desde que estaba chiquito en Cuba, en Santo Domingo, en Venezuela, donde quiera metido, me he encontrado la misma cuestión, que Dios nos cambia a través de la palabra, y Dios, pues el poder que nos da, el poder del Espíritu Santo, y eso yo lo sé, dígame algo nuevo, pero el problema es que la mayor parte de nosotros tenemos gran dificultad en someternos al ideal de Dios para cambiar nuestras vidas, y por lo tanto, como Dios lo que comienza, lo termina, lo perfecciona, Dios provee otro medio, otro recurso por medio del cual tú y yo podemos cambiar. Es la tercera cosa que está en sus notas. Dios utiliza nuestras circunstancias. Por eso es que ese pasaje bíblico que todo el mundo repite de memoria muchas veces como el papagayo, sin detenerse a considerar qué es lo que están diciendo, sabemos, Romanos 8, versículo 28 al 29, dice la Escritura, sabemos además que los que aman a Dios, subraya eso, subraya los que aman a Dios, subraya que es importante, los que aman a Dios, porque los que aman a Dios sabemos, totalmente seguro, total convicción, certeza absoluta de que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció también predestinó para que fueran hechos, subraya eso último también, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Todas las cosas trabajan para bien para los que aman a Dios, para los que fueron hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todas las cosas trabajan para bien para los que aman a Dios. Y otra vez, yo sé que me he repetido, pero es útil para ustedes y así usted no va a tropezar. Así que agradézcame que lo vuelva a repetir nuevamente. Los que aman a Dios no son los que dicen, oh, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Sí, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Los que aman a Dios son los que obedecen su palabra. Cristo dijo claramente, tú me amas, yo te amo, obedece mi palabra. Así que todas las cosas operan para bien para los que aman a Dios, para las personas que responden conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y todas las cosas son, todas las cosas. Todas las cosas son tus problemas, son tus presiones, tus dificultades, tus cambios, tus crisis, tu tensión, tus éxitos, tu afluencia económica, tu nuevo empleo, tu ascenso en el trabajo, todo el montón de cosas buenas que te pasaron en tu vida, el novio, buena gente que te conseguiste, todo lo que sea. Todo opera para bien, para los que aman a Dios. Y los que aman a Dios, y lo hemos dicho muchas veces, es la persona que cuando pasa lo que pasa, sea bueno o sea malo, la forma en que responden es la forma en que Dios ha estipulado en su palabra. El que me hizo daño, el que me traicionó, el que me perjudicó, yo amo a Dios, lo expreso tratando de hacer bien por esa persona, amén. No amargándome, no llenando de resentimiento por esa persona, no odiando a esa persona, buscando la oportunidad para hacer bien a esa persona. Todas las cosas trabajan para bien. En el caso de una traición, en el caso de algo así, para la persona que responde como Dios quiere que respondamos. Para la persona que dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a vengar. Yo voy a aprovechar cada oportunidad para hacerte bien a ti. Porque la palabra de Dios me dice que la venganza es de mi Dios. Y que yo no sea vencido por el mal, sino que vence el mal con el bien. ¿Cuántos alaban al Señor? Es para eso, para los que todas las cosas operan para bien, trabajan para bien. Y la persona que tiene éxito, que hace algo bueno, algo constructivo, esa persona no desaprovecha ninguna oportunidad para reconocer que si eso bueno está pasando en su vida, es por la obra de Dios, es la mano de Dios, el crédito es para Dios. Si Dios me bendice financieramente, los diezmos son para Dios. No es para la obra de Dios y para ayudar al necesitado. No es para si tengo un Toyota Camry, ahora que tengo mucho dinero, pues me voy a meter un BMW o un Mercedes. Porque la afluencia económica esta, si no respondes con la humildad que caracteriza a los hijos de Dios, puede convertirse en tu propio enemigo.
La palabra dice que nada sucede en la vida del creyente sin la autorización de Dios. Eso se conoce como la soberanía de Dios. Quizá usted pregunta, fine, ¿y de dónde vienen estos problemas? Todo esto que me está pasando en la vida mía. ¿Resultado de mis decisiones? ¿O es ataque de Satanás? ¿O es Dios que lo está permitiendo? ¿Quiere una respuesta detallada sobre el particular? Venga el miércoles por la noche. We're talking about that, right? Okay, right. We do. Detalladamente. ¿Cuántos dan testimonio de que eso es así? We're doing that. Yeah. And it's good. Bien, 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 bien. Tremendo. Right? Sí. Así que el asunto aquí es que la pregunta, ¿y de dónde vienen estos problemas? ¿Mis decisiones? ¿Satanás? ¿De Dios? Yo puedo decir, para no extenderme mucho aquí en esta enseñanza, es que el origen no es importante. Lo que es importante es que el Dios de la Biblia que no miente, que es fiel, puede producir algo bueno si yo se lo permito. Yo se lo permito. Pero Dios no es soberano y el que tiene que hacer el problema. Pues si yo se lo permito, lo que quiero decir es si yo respondo en una forma que muestre mi amor por Él. That's what it. Si yo se lo permito es eso. O sea, no es que usted le va diciendo a Dios, porque Dios es Dios, Él es el creador y nosotros somos creación, incluyendo a Satanás. Amén. La palabra dice que todas las cosas operan para bien para los que aman a Dios, los que han sido llamados conforme a su propósito. Su propósito es conformando más y más a la imagen de Cristo. Y si Dios quiere hacerme como Cristo, es lógico que Dios probablemente quiera hacerme pasar por las situaciones que Cristo pasó. Si Cristo experimentó soledad, tentación, y en ocasiones fue tentado, fue tentado a deprimirse, a airarse, a impacientarse, cuanto más eso pasará con nosotros. Escriba esta cita bíblica por ahí, Hebreos capítulo 5, versículo 8. Dice, y aunque era hijo, hablando de Cristo, a través del sufrimiento aprendió lo que es obediencia. Proverbios capítulo 20, versículo 30 dice que los azotes que hieren son medicinas para el malo. El castigo purifica el corazón. Lo que Salomón quiere decir aquí es que muchas veces para poder cambiar es necesario pasar por situaciones dolorosas. Dios, el ideal de Dios es, yo tengo mi palabra y esta es la forma que tienes que cambiar, para cambiar, aquí está escrito. Y yo no solamente te doy la forma en que vas a cambiar por mi palabra, yo te he provisto de mi poder, del poder sobrenatural para cambiar. Pero como tú y yo somos cabeciduros y somos tercos y estamos ensimismados en querer hacer las cosas a nuestra forma, muchas veces Dios tiene que permitir circunstancias que vengan a nuestras vidas para que entonces podamos cambiar, right? Muchas veces no cambiamos hasta que estamos súper desesperados, ¿sí o no? ¿Sí o no? El agua está por ahí, vemos que hay una inundación que viene por ahí, ¿sabes? No, está bien, no hay problema, ¿sabes? Pero, y sigue subiendo, no hay problema. Y sabemos que la cosa se está complicando, no hay problema. Entonces, cuando el agua está por acá arriba, entonces que decidimos cambiar. Por eso muchas veces Dios tiene que permitir circunstancias que vengan a nuestras vidas. Pero el hecho de que Dios haya provisto su palabra, nos haya provisto de su poder y a veces permita circunstancias que nos hacen cambiar, no quiere decir que necesariamente nosotros vamos a cambiar. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que hacer. Dios es soberano y nosotros tenemos que ejecutar nuestra responsabilidad humana. Amén. Vemos que en el proceso de transformación estas dos cosas están presentes. Ocupaos de vuestra salvación, cultívala, ejercítala, desarrolla la salvación esta, ¿sabe? Con temor y temblor.
sin olvidar que es Dios el que provoca en nosotros tanto el querer como el poder por su buena voluntad. En otras palabras, Dios soberanamente es el que provoca ese cambio, provoca las buenas obras, provoca el fruto espiritual, pero nosotros precisamos asumir nuestra responsabilidad ocupándonos de esa salvación con temor y temblor. Y en términos prácticos hay decisiones que tenemos que tomar diariamente. Una de ellas es que tenemos que escoger ¿en qué vamos a pensar? Escriba eso. El creyente precisa escoger en lo que va a pensar. Proverbios 4:23, que ustedes se saben de memoria, dice que sobre toda cosa que guardes, que protejas, protege tu corazón, que quiere decir en hebreo, tu mente. ¿Por qué razón? Porque de él, de tu corazón, de tu mente, mana la vida. El punto de nuevamente es que el cambio, la transformación, el crecimiento no es una cosa automática. Cambiar, otra vez, aquí está la responsabilidad humana. Cambiar, crecer, madurar, es una cosa que yo escojo hacer. Y usted y yo podemos escoger en lo que vamos a pensar. Algunas cosas que quizás ustedes ya saben, pero que yo he aprendido en esos momentos de oscuridad, cuando todo se derrumba, cuando esto no hay quien lo cambie, cuando son los callejones sin salida, cuando están esos desvíos que nadie se imaginaba que eso iba a tener que pasar. Una de las cosas que he aprendido es que nuestros pensamientos no solamente dirigen nuestra vida, no solamente eso, nuestros pensamientos son nuestra vida. Lo que tenemos, por eso, sobre toda cosa que guardes, que protege lo que tienes en tu mente. Cualquier cosa buena o mala que tú y yo querramos hacer, comienza con nuestros pensamientos. Amén. Yes, eso no es psicología, no es pensamiento positivo, no es nada de cosas del mundo. Eso es lo que la escritura la palabra de Dios enseña, y por eso es que es tan enfático que no te dice entre varias cosas que puedas cuidar. No, dice, sobre todo, por encima de todo, lo que vayas a proteger, protege tu mente, porque de tu mente emana la vida, y ese es el plan de Dios, ese es el diseño de Dios, no es el diseño de un predicador, un apóstol, un profeta, ese es el diseño de Dios. Sobre todas las cosas, protege tu mente, protege lo que está en tu mente. Asegúrate que lo que entra en tu mente es bueno. Porque lo que entra en tu mente va a afectar tu vida. Preocúpate más por lo que entra en tu mente que por lo que entra por tu boca. Hay que preocuparse también por lo que entra por la boca, pero lo que entra en tu mente. Efesios capítulo 4, versículos 23 y 25 dice, renovaos, otra vez, cambio, transformación en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Ese es el cambio. El que esté en Cristo es una nueva criatura. ¿Se acuerda? Las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Todas son nuevas. Ese es el nuevo hombre, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad. ¿De la qué? De la verdad. Por eso, desechando la mentira, hablar la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Punto es que precisamos ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Alguien dijo que lo que Pablo está sugiriendo es esto. Pablo está diciendo, de acuerdo a un escritor, a un comentarista bíblico, dice, tu mente necesita ser cambiada por una revolución espiritual para que puedas convertirte en la nueva persona que ha sido creada por Dios. Estamos hablando de cambiar. La palabra cambio y la palabra arrepentimiento son de un ave, las dos alas. No hay cambio sin arrepentimiento. Y no hay arrepentimiento sin cambio. Yo vine en el 1984 a este país con la intención de terminar mis estudios graduados en la Universidad de la Florida Central. A eso fue que vine. Y Dios proveyó un montón de circunstancias que me obligaron a venir aquí en contra de mi gusto.
Pero en el 1984 Dios tuvo misericordia de mí y atrajo mi corazón a la persona de Cristo. Y Dios me salvó en el 1984. Y inevitablemente yo me arrepentí. Porque no hay posibilidad de tener salvación sin arrepentimiento. Y una cosa que le puedo decir, recordando ese tiempo de mi vida, yo me arrepentí, yo comencé a cambiar mi forma de pensar. Y nadie me empezó a decir, hey, tienes que cambiar tu forma de pensar. Eso fue automático, eso fue natural, eso fue espontáneo. Yo comencé a cambiar mi forma de pensar, primeramente acerca de Dios. Porque el Dios que yo creía era un Dios, Dios que yo me había creado. Daisy, ¿dónde Daisy? ¿Cuál es la Daisy? Daisy, estamos hablando esta mañana de eso, ¿sabes? El Dios que yo había diseñado a mi conveniencia. El Dios que era Dios, pero que no tenía problema con las cosas que yo hacía. Que se ajustaba a mi forma de ser. Ahí inmediatamente comencé a cambiar de forma de pensar acerca de ese Dios. Comencé a cambiar de mi forma de pensar acerca de mí. Porque hasta ese momento y por mucho tiempo después yo juraba que yo era el centro del universo. Yo juraba que yo era el regalo de Dios a la humanidad. Yo juraba que yo era el que sabía, que nadie más sabía. Mi forma de pensar cambió acerca del mundo, de lo que era bueno, de lo que no era, de lo que era prudente, de lo que era imprudente, de lo que era bonito, de lo que era feo. Mi forma de pensar en cuanto a lo que era una mujer, no un símbolo sexual. En cuanto a lo que es un padre, una madre. En cuanto a lo que, ¿qué es eso de honrar a tu padre y a tu madre? Porque yo lo repetía como el papagayo sin saber lo que era. Mi forma de pensar acerca de otras personas. En otras palabras, esto es lo que pasó. En el 1984, porque Cristo vino a vivir permanentemente dentro de esta persona que le está hablando, porque esta persona tuvo un nacimiento espiritual que es el nacimiento espiritual que todos los que son de Cristo tienen. Lo que resultó de eso es que mi perspectiva de la vida cambió y empecé a ver las cosas de una forma diferente. Y aquí estamos en el día de hoy, sentado aquí predicando la palabra de Dios, consciente absolutamente de mi debilidad espiritual, consciente, tembloroso, asustado, porque yo no quiero ofender a Dios, yo no quiero obedecer a Dios, consciente, seguro de que la tentación es poderosa y el enemigo está como león rugiente. Amén. No pensando que no, yo pastor, predicador, misionero, tantos países, tantas cosas, yo me enfrento a lo que sea. No, de ninguna forma. Romanos 12:2, pasaje que muchos saben de memoria, nos dice que no nos conformemos a este mundo, que no adquiramos las características de este mundo. Que no seamos asimilados por el mundo, que no estemos detrás de las posesiones, del poder, del placer. Hello. Tentación de querer ser cristiano y querer vivir de esa forma. O una cosa o la otra. You cannot have it both ways. No se puede tener las dos cosas. O una o la otra. Pues me voy para otra iglesia porque en otra iglesia no tienen problema con eso. Allá puedo tener a Cristo y puedo tener las posiciones y puedo tener los placeres, disfrutar de la vida, hacer mi propio yo y todo ese número de cosas. Puedo tener el poder, porque Dios no nos creó a nosotros para ser rabos. Nosotros somos cabeza. You heard that, right? Ese es el mundo dentro de la iglesia. No os conforméis a este mundo, sino transformaos de adentro hacia afuera, por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
simple, amados. Dios entra a cosas, mejor dicho, tú y yo, responsabilidad humana, es entrar cosas aquí a esta mente. La palabra de Dios. Y toda la basura, y toda la corrupción, y toda la inmoralidad, y todas las, mire para acá todo el mundo, y todas las malas mañas, y todos los resabios, y toda la poca vergüenza, Dios la remueve. Ese es el trabajo de Dios. Mi trabajo es entrar cosas buenas aquí, pensar en cosas buenas. Muchos de nosotros queremos que Dios limpia mi mente, pero al mismo tiempo que Dios está limpiando mi mente, estamos consintiendo que toda clase de basura e inmoralidad continúe entrando a nuestra mente. Eso no es de esa forma. Por eso pisamos y no arrancamos. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Si el punto es que la Escritura enseña que el cambio comienza en la mente, comienza en lo que pensamos. Enseña que cuando meditamos en la palabra de Dios, la palabra de Dios entra y ocupa nuestra mente, y el resultado es que nuestras vidas comienzan a cambiar. Amén. ¿Cuántos desean que todo lo que hagan prospere? ¿Cuántos desean pecar lo menos contra Dios? ¿Cuántos desean prosperar en su camino? Yo no estoy en la teología de prosperidad, ni en claiming superfe, en ese guiso no estamos, ¿verdad? Pero I would like to prosper in my ways. No en el sentido material, pero yo quisiera prosperar en mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mi iglesia. Amén. En mi devoción al Señor, right? En mi respeto por mis hermanos, en mi compromiso con el Señor. Eso es prosperar también. En ese sentido, yo desearía prosperar. ¿Cuántos desearían que todo le saliera bien? Yes? Ok, pues just hang in there. All right, verá esto. ¿Están ahí los pasajes? All right. Salmo 1, versículo. Estamos hablando aquí de que tú y yo, para cambiar, tenemos que escoger, porque escogemos. No es automático. Yo escojo cambiar, y para cambiar escojo qué es lo que voy a pensar, qué es lo que va a ocupar mi mente. Bienaventurado, bendecido, dichoso el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. En otras palabras, que sabe escoger sus amistades. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En otras palabras, no te sientas, ok, yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo, pero, ¿sabes? Yo no estoy para estar envolviéndome en toda la basura, en toda la porquería que la gente habla y considera. El hombre o la mujer que dice, yo te amo y tú eres mi compañera de trabajo, lo que tienes, pero el momento en que empieza a hablar de inmoralidad y lo que sea, yo me levanto y me voy. En sí es que no se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué es lo que hace? Está su delicia, y en su ley, ¿qué hace? Medita de día y noche. Mira lo que dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Sabe lo que es? Es firme, firmeza y productivo, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Estabilidad, salud emocional, espiritual, relacional. Y algunas cosas que hacen prosperan. Todo lo que hace prospera. Eso es lo que dice la Escritura, amados. Right? Filipenses 4:8, Pablo nos dice, por lo demás, no te preocupa por nada y ora por todo. Y sea agradecido. Y el resultado va a ser que la paz de Dios que supera todo entendimiento va a guardar, va a proteger como un centinela tu corazón. Va a estar en paz
Todo se está derrumbando a tu alrededor, pero va a estar en paz. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo buen nombre, si hay virtud alguna, si algo tiene esperanza, ¿en esto qué es? En otras palabras, escoge qué es lo que va a ocupar tu mente. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habita en abundancia en vuestros corazones. Salmo 119, de 9 al 11, dice, ¿y con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y guardar quiere decir no atesorarla, sino quiere decir aplicarla en tu vida. Con guardar tu palabra. Con mi corazón, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. Mira lo que dice, en mi corazón, en mi mente he guardado tus dichos, es la palabra, es lo mismo, es la palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Por eso le pregunté, ¿cuántos quisieran pecar lo menos posible contra Dios? Todo el mundo. Pues sabes, no es muy complicado. Lo que la Escritura dice es que guarda, atesora en ese momento en tu corazón los dichos de Dios, en tu mente. Medita en la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Josué 1:8 dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él. Día y noche. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. No, yo quiero hacer todo lo que está conforme escrito en él, pero yo no estoy en la disposición de meditar en la palabra de Dios día y noche. No te vistas que no vas. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo es todo. Todo conforme al plan soberano de Dios. Todo te saldrá bien. Muchas personas piensan, cuando dice, y todo te saldrá bien, quiere decir, porque usted declara eso, porque todo le va a salir bien. Quiere decir que usted no se va a enfermar. Quiere decir que usted no va a tener problemas. Quiere decir que todo le va a ir bien. No. Lo que dice es que todo le va a salir bien. Conforme al plan soberano de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Dos cosas más y terminamos. El creyente debe escoger depender diariamente del Espíritu Santo. De la misma forma que escoges en lo que vas a pensar, también escoges depender diariamente del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque del Espíritu Santo es que proviene el poder. Y sin Él no hay absolutamente nada de valor eterno que tú y yo podamos realizar. Eso no es invento mío, eso es lo que la palabra de Dios dice. Cristo hablando dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, que es el tallo, la rama, ¿verdad? Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros estamos injertados en Cristo Jesús. No es cuestión de ser que no voy a ser injertado o arrancarme, no, yo estoy injertado. Lo que necesito es apropiarme de esa enorme bendición que tengo. Amén. Amén. Eso es lo que quiere decir. Así que la rama totalmente depende de la vid y necesita mantenerse conectada a la vid para poder dar fruto. Y lo mismo sucede entre nosotros y Dios. Mantenernos conectados a Dios, la fuente, que es la fuente de nuestro poder, y ese poder no actúa automáticamente en la vida del creyente, a menos que usted y yo dependamos diariamente del Espíritu Santo. Simplemente esto: Cristo vive en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros. Muchas veces esa residencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano no es una residencia que facilita el poder de Dios en la vida nuestra, porque nosotros entristecemos y contristamos el Espíritu Santo por medio de nuestra desobediencia. Amén. Y cuando desobedecemos y nos mantenemos en esa desobediencia y no confesamos nuestros pecados, el Espíritu Santo no puede capacitarnos a nosotros con el poder que está disponible para nosotros. La savia de Dios, el poder de Dios, la energía divina de Dios está disponible
pero el pecado en nuestras vidas neutraliza, no permite que ese poder se exprese en nuestras vidas. ¿Qué hago entonces? Aproveche ese mecanismo glorioso y divino que Dios ha provisto, que se llama confesión de pecado. Confiesa tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en ese momento glorioso, el Espíritu Santo de Dios ocupa nuevamente el trono en nuestros corazones y el poder de Dios se hace accesible para la vida de cualquier creyente, sea quien sea. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y cómo yo sé si estoy dependiendo diariamente del Espíritu? Algunas cosas no tenemos tiempo porque se acabó, pero simplemente considera tu vida de oración. ¿Cómo está eso? Cuando oras por algo, ¿cómo tú lo haces? ¿Como el papagayo a las millas chaflán o dependiendo de Dios? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Qué usted hace? ¿Usted toma decisiones y después que sale mal usted rompe a orar? ¿O usted ora antes de tomar las decisiones? Usted se envuelve en una relación ahí, ¡buah!, se zambulle, y cuando la cosa se pone media fea, empieza a orar, o usted ora antes para que Dios me diga si esta relación es buena o no lo es. Y podemos añadir 3.200 cosas a eso. ¿No va a comprar algo? No estoy hablando de pan y leche y huevos. No va a hacer una inversión grande de dinero en lo que sea. What you do? Te envuelves, te zumbas por ahí, ¿sabes? Y después cuando no tiene con qué pagar, ay, Padre, Señor, tú eres el proveedor, tú eres Jehová Jireh, tú eres el pastor que provee para las necesidades de sus hijos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el creyente debe escoger depender diariamente del Espíritu Santo. Y lo que estamos tratando es de cogerlo de un concepto ahí, tú sabes, abstracto y ponerlo en una realidad, ¿right? ¿En qué consiste depender diariamente del Espíritu Santo? Estar consciente de la presencia de Dios en todo momento. Reconocerlo en todo momento. Y mantener una conversación continua con Él, constantemente, 24/7. La última cosa, no solamente necesitamos depender del Espíritu Santo, necesitamos escoger lo que vamos a pensar. La última cosa es que el creyente debe escoger su respuesta a las circunstancias. Hay un paralelo, lecciones que he aprendido en la oscuridad, cuando la cosa se pone difícil, cuando la piña se pone agria, cuando esto no hay quien lo cambie, cuando aquí nadie va para ningún lado, ¿sabes? Cuando llegamos a ese momento, expresión que he aprendido es que hay un paralelo, ¿sabes? Paralelo, ¿right? Sí, entre los recursos de Dios y nuestra respuesta. Por ejemplo, Dios nos concede el recurso de su palabra. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros con ella? Leerla, primeramente leerla, ¿right? ¿Sabes? Son las dos cosas. Amén. Dios nos provee el recurso del Espíritu Santo residiendo permanentemente en nosotros, lo que Pablo ora por la gente de Éfeso y le dice, yo mi oración, yo oro un montón de cosas, pero solo oro para que ustedes se puedan dar cuenta del poder que reside en vosotros, que resucitó a Jesucristo entre los muertos, entre todas las cosas que ya orar por esta gente, que se den cuenta, no que venga el poder, porque ya el poder está. Que lo reconozcan, que se den cuenta. Pero me insiste, ¿y por qué yo no siento nada? ¿Y por qué esto no está? ¿Y por qué mi vida no cambia? Oh, good question. Dios provee el recurso del Espíritu Santo que está a nuestra disposición, pero nosotros tenemos que hacer ¿qué? Número 2, por favor. ¿Tenemos que
Depender de Él, exactamente. Hacer, depender de Él, depender de la dirección, depender del poder. Y Dios también usa las circunstancias, pero tú y yo, paralelo, debemos responder correctamente a ellas. Ahí está la cosa. Sean circunstancias negativas o sean circunstancias positivas. Santiago nos habla un poco acerca de ese proceso. Hermanos míos, gozados profundamente, subraye eso. Ese es responder correctamente. Gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, conociendo, estando absolutamente convencidos y seguros de que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia? Señor, si no necesita hoy, mañana la va a necesitar. Pero tenga la paciencia su obra completa. Ese es el proceso que haga que el proceso se realice para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que es un proceso. La vida cristiana es un proceso. La vida cristiana consiste de un evento que es seguido de un proceso. Ese evento es el momento de la salvación. Es el momento en que finalmente nosotros decidimos bajar la guardia y rendirnos al Señor Jesucristo y reconocerlo como el Salvador. Yo te recibo como mi Salvador. Tú eres la única esperanza para salvación que yo tengo. Tú eres el único que me puede conectar con Dios. Tú eres el único que puede llevarme al cielo cuando yo muera. Tú eres el único que puede darme vida eterna. La vida cristiana consiste de ese evento que se llama regeneración, cuando la persona tiene ese nacimiento espiritual, cuando confiesa a Cristo, cuando se arrepiente, que es seguido de un proceso, y ese proceso de lo que estamos hablando aquí, que se conoce como santificación. Por eso es que Pablo decía, regresamos a donde comenzamos, ocupados de vuestra salvación. Desarrolla tu salvación. Cultiva tu salvación para que tu salvación produzca los frutos que debe producir. Amén. Desarrolla tu salvación para que tu salvación crezca y se fortalezca. Ejercita tu salvación. Responde correctamente a las circunstancias que vienen a la vida tuya. Right? Lecciones que he aprendido en la oscuridad. Ninguno de nosotros puede escoger lo que va a pasar mañana o en esta semana que comienza hoy o el año que viene. Nosotros no tenemos esa opción. Pero sí podemos y debemos escoger correctamente la forma en que vamos a responder. Y al responder correctamente a esa circunstancia, cambiamos. Estamos ocupándonos de nuestra salvación. Estamos ejercitando nuestra salvación. Lecciones que he aprendido a través de la oscuridad. Las circunstancias adversas nos pueden fortalecer o nos pueden quebrantar. Una de las dos. El americano diría, circumstances in life can make you better or bitter. Las circunstancias pueden ser una piedra de tropiezo o un escalón de crecimiento. El asunto es cómo usted y yo vamos a responder. Muchos de nosotros pasamos nuestra vida enfocados en lo que me está pasando. Y la Escritura nos dice, Pablo nos dice en la Escritura, que lo que me está pasando a mí no es importante. Lo que me está pasando a mí no es importante. Lo que es importante bíblicamente hablando es lo que está pasando en mí. Amén. No me gusta esa cuestión, ¿sabes? No, yo no vine para que me dijera eso. Pues eso es lo que la Escritura dice.
No es lo que te está pasando a ti, es lo que está pasando en ti. Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4 lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Subraya es prueba. Prueba es carácter. Prueba es algo que ha sido probado y que se ha visto que es digno de confianza. Aleluya. Y la paciencia prueba, y la prueba es esperanza. Nos gloriamos en las tribulaciones porque la prueba produce carácter. Y el punto aquí es que cuando tú y yo escogemos responder correctamente a las circunstancias de nuestra vida, el resultado va a ser que vamos a desarrollar el carácter de Jesucristo. Y no hay absolutamente nada mejor en nuestras vidas de que luego de haber tenido la salvación de Cristo, desarrollemos el carácter de Cristo. Amén. De eso se trata la cosa. De ser como Cristo. No ser dioses caminando por este mundo, porque eso es una enseñanza errónea. Pero ser como Cristo, tener el carácter de Cristo, ser embajadores de Cristo, ser la extensión terrenal del ministerio del Señor Jesucristo. Ahora, en conclusión, déjeme recordarle algo. La Biblia nos habla de fruto del Espíritu. Right? Fruto del Espíritu es amor. Fruto del Espíritu es gozo. Fruto del Espíritu es paz. Fruto del Espíritu es dominio propio. Fruto del Espíritu es paciencia. Fruto del Espíritu es algo que muchas de nuestras esposas darían cualquier cosa porque nosotros tuviéramos, que se llama gentileza. Fruto del Espíritu es una cosa que se llama mansedumbre, poder bajo control. Fruto del Espíritu es una cosa que se llama fidelidad. ¿Cuántos quisieran tener el fruto del Espíritu en su vida? ¿Can I see your hand? Otra vez, ¿cuántos quisieran tener fruto del Espíritu en su vida? ¿Can I see your hand? Los que no quisieran tener eso, arrepiéntanse. I don't know. We want that in our life. Pero permítame explicarle algo. La forma en que Dios produce en nosotros el fruto del Espíritu no es como nosotros quisiéramos. No es, escucha, tiene que ver con cómo respondo a mis circunstancias. Dios utiliza mis circunstancias para producir fruto del Espíritu. Dios, el que produce en vosotros el querer como el poder por su buena voluntad. El fruto del Espíritu, el fruto espiritual lo produce Dios. Amén. Las buenas obras las produce Dios. That's good news. Right? Pero la forma en que Dios produce ese fruto espiritual en nuestras vidas no es como tú y yo queremos. Mira para acá y baja la guardia. Y si tienes hambre, dile que no al hambre en este momento. La forma en que Dios lo hace es poniéndonos a cada uno de nosotros en situaciones totalmente contrarias a ese fruto del Espíritu. Y por eso es importante para nosotros estar claro que es esencial escoger, responder correctamente a nuestras circunstancias. Porque si tú y yo quisiéramos que Dios, porque es el que produce el fruto, repita conmigo, Dios es el que produce fruto espiritual en mi vida. Quiere decir que si yo quiero tener amor, fruto espiritual en mi vida, Dios es el que lo va a producir. Y Dios, cuando va a producir fruto espiritual en la vida de sus hijos, la mayor parte de las veces, 99.9% de las veces, lo hace rodeando a ese creyente, rodeándolo de gente difícil de amar. Pastor, yo quiero que ore por mí para que yo sea una persona amorosa. Don't work like that.
Yo soy el tabernero de Dios, God's bartender. I'm dispensing joy. How many of you want joy in your life? I'm going to send joy to you. Voy a sender gozo. Rodney Howard Brown. Esa era la historia al principio de los años 90. Todo el Holy Laughter y todo ese montón de herejía y cosas falsas. Así era que comenzaba. ¿Ustedes quieren el fruto del Espíritu? Fruto espiritual, gozo. ¿Ustedes quieren gozo? Oh, pues, ahí tienes, coge gozo, y tiene gozo, y la gente se caía, y se reían, y se castraban, y toda esa cuestión. Esa no es la metodología de Dios. It's not. Y si hay alguien aquí que tenga duda en cuanto a eso, venga y hablemos, y sentémonos, y estudiemos la Escritura. Cuando Dios quiere provocar de nosotros el fruto espiritual de gozo, muchas veces en su soberanía Dios permite circunstancias difíciles, a veces hasta tragedias que vengan en la vida nuestra. ¿Para qué razón? Para esto, para que tú y yo bendito sea el nombre de Cristo, para que tú y yo podamos entender la diferencia entre gozo y felicidad. Porque el gozo y la felicidad son dos cosas distintas. Y Dios lo que promete es gozo, el fruto del Espíritu, gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. No es la ausencia de dolor, no es la ausencia de tragedias. Yo quiero tener paz en mi vida. Get ready. Montones de situaciones caóticas vienen a tu vida. Y en medio de esas situaciones estamos hablando de cómo cambiar. Lo que Dios hace y lo que nos toca a nosotros hacer. Piensa en la palabra. Satura tu mente de tu palabra. Depende del Espíritu Santo. Confiesa tus pecados constantemente. Humíllate en la presencia del Señor. Y responde correctamente a las circunstancias. Para ustedes maridos, para nosotros maridos, que necesitamos tanto el fruto del Espíritu que se llama gentileza. Y ya que estoy aquí voy a aprovechar la oportunidad, hermana. ¿Está bien? All right. Aquí delante de todo el mundo somos bien gentiles con todo el mundo. Bien nice. El hermano de la fiesta, hacemos reír a todo el mundo. Nos montamos en ese automóvil o llegamos a la casa, la gentileza se quedó en la iglesia. Y si tienen hijos o nietos, don't dudar. Más todavía si reclama que eres cristiano. Si tú eres como yo, que necesita este fruto espiritual que se llama gentileza, la forma en que Dios lo hace es permitiendo que yo me encuentre en situaciones donde sea tentado a ser rudo. Hello? Me, I don't like that. No vengo más, no me inviten más para aquí. Un poquito en broma. Dominio propio. Para algunos de nosotros es estar al frente de un cheesecake o un flan. Right? 3 leches. Algunas cosas así, ¿sabes? Que nos dan buenas arepas en este momento. Anyway. Paciencia. Dios nos rodea muchas veces de gente que no quiere cambiar. Dejamos lo mejor para lo último. La forma en que Dios cambia nuestras vidas. Dios nos dio lo que necesitamos. Su palabra, poder del Espíritu Santo. Y como somos cabeciduros y tercos, Dios permite circunstancias.
Pero aun cuando tenemos la palabra, por sí sola no nos va a cambiar. Esa herramienta no va a ser útil a menos que tú y yo tomemos la decisión, escojamos pensar, meditar, llenar nuestra mente de la palabra. Y reconocer que mi trabajo, mi responsabilidad humana es llenar mi mente de la palabra de Dios. Toda la basura, todas las palabras obscenas, todas las groserías, toda la inmoralidad que fui acumulando a través de mi crecimiento en mi vida, Dios la va a remover. Pero asegúrate que lo que entra a tu vida, a tu mente, sea la palabra de Dios, las cosas de Dios, los principios de Dios. Depende constantemente del Espíritu Santo. Dios, el poder de Dios está disponible para todos nosotros. El poder que resucitó a Jesucristo de los muertos reside en nosotros. ¡Uy! No, ahora sí, ¿de verdad usted cree eso, pastor? ¿Yo creo que usted era bautista? Pues sí, yo creo eso. ¿Y ustedes creen en el Espíritu Santo? Oh, ¿el Espíritu Santo de la Biblia? ¡Claro que sí! Sin Él no hay cristianismo. Sin Él no hay transformación. Sin Él no hay cambio. Sin Él no hay santidad. Sin Él no hay milagros. Sin Él no hay señales. Sin Él no hay prodigios. ¿Usted también cree en eso? ¡Claro que sí! Creo en eso. Desde luego, conforme a lo que la Escritura enseña. Y muchas veces Dios tiene que utilizar circunstancias para que nosotros tengamos que cambiar. Y aún así tenemos que recordar que esas circunstancias Dios las permite, pero está entre tú y yo, ¿cómo vamos a responder? La enseñanza de hoy, el papelito este, simplemente lo que está es explicando, detallando how that happened. Mi esposa está aquí, and she knows me. Right? Todavía hay un montón que cambiar. But I tell you this, you know. Yo era un loco maniático desquiciado de la vida. I was bad news. Right? Y como Pablo, yo puedo decir en conclusión que yo no merecía haber conocido al Señor Jesucristo. Yo no mataba a nadie, yo no maté a ningún cristiano, como Pablo hizo. Pero por mucho tiempo fui enemigo de la iglesia, envuelto en movimientos políticos de izquierda, envuelto en santería, espiritismo, misticismo oriental. Cuánta porquería te puedes imaginar. Sin embargo, como un abortivo, como un aborto de naturaleza, Dios me salvó. La gracia de Dios para conmigo no ha sido en vano. Yo me he fajado de campana a campana, reconociendo mis errores, pidiendo perdón delante de las congregaciones, la iglesia americana, individualmente, diácono, junta de síndicos, donde quiera, pidiendo perdón. He pasado mucho tiempo de mi vida pidiendo perdón, arrepintiéndome, sentándome, escuchando la amonestación, la dirección. Dr. White, Guy Walden, siempre tú eres el problema, tú eres el que está mal. No es la hermana Rosa, no es el hermano fulano, tú eres el que tiene que cambiar. Tú eres. So, yo me he fajado campana a campana porque entendí, ¿sabe? La sabiduría de esos hombres, el amor que tenían por Dios y el amor que tenían por mí también. So, escuchando y tratando de aplicar. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Es Dios el que nos ha capacitado, a mí, a mi esposa, que el Dios la ha cambiado enormemente también, ¿sabe? ¿No? Para poder estar donde estamos en el día de hoy.